¿Estás enamorado o solo tienes miedo de estar solo? ¿Cómo saber si lo que sientes es amor verdadero o simplemente miedo a perder a alguien? Muchas relaciones comienzan con una emoción tan intensa que parece imposible imaginar un final. Sin embargo, con el tiempo aparecen los celos, la ansiedad, la necesidad constante de atención, pero sobre todo, el miedo al abandono. En este tercer capítulo de nuestra serie inspirada en el arte de amar, descubriremos cómo distinguir el enamoramiento del amor maduro, utilizando las enseñanzas del autor Erich Fromm, la psicología moderna, el budismo y el estoicismo. Aprenderemos por qué el enamoramiento es una emoción poderosa, pero el amor es una decisión que se construye todos los días. Al final encontraremos una meditación guiada y una pregunta que puede cambiar la manera en que vemos todas nuestras relaciones. Quédate hasta el final, porque la última reflexión explica el error que destruye más relaciones de las que puedes haber imaginado. ¿Qué pasaría si te pregunto, ¿y si aquello que llamas amor fuera solo el miedo a quedarte solo? Pocas emociones son tan intensas como enamorarse. El corazón se acelera, la mente no deja de pensar en esa persona. Todo parece tener sentido, pero hay una pregunta incómoda que casi nadie se atreve a hacerse. ¿Estoy amando a esa persona o simplemente necesito que permanezca conmigo? Hoy descubriremos 5 diferencias que separan el enamoramiento del amor verdadero. Y cuando lleguemos al último punto, comprenderemos por qué muchas relaciones no terminan por falta de amor, sino porque nunca pasaron del enamoramiento. El enamoramiento te hace sentir completo. El amor te ayuda a crecer. Aquí comienza la primera gran confusión. Cuando nos enamoramos, sentimos que encontramos la pieza que nos faltaba. Todo gira alrededor de esa persona. Pero Erich Fromm advertía que esa sensación de complementarnos a través del otro suele ser pasajera. El amor maduro no busca llenar un vacío, busca compartir una vida. La psicóloga Esther Perel explica que una relación sana no nace cuando dos personas se necesitan desesperadamente, sino cuando dos individuos completos deciden caminar juntos sin perder su identidad. El budismo enseña que aferrarse produce sufrimiento. Los estoicos enseñan que la libertad interior fortalece cualquier vínculo. No necesitamos dejar de ser nosotros para amar profundamente. Pregúntate esto: ¿mi relación me ayuda a crecer o siento que sin ella dejaría de ser quien soy? Meditación nocturna. Mientras inhalas, di: soy completo. Mientras exhalas, di: comparto mi vida desde la libertad. Medita en estas dos ideas y encuentra paz. Pero existe una señal mucho más evidente y casi todos la hemos pasado por alto. El enamoramiento idealiza, pero el amor conoce la realidad. Aquí muchas historias comienzan a romperse. Al principio todo parece perfecto. Los defectos parecen encantadores. Las diferencias parecen pequeñas, pero con el tiempo, la realidad siempre aparece. Erich Fromm explicaba que amar significa conocer profundamente a la otra persona y aún así seguir eligiéndola. No una ilusión, no una fantasía, a la persona real. Carl Rogers sostenía que amar implica aceptar al otro tal como es, sin intentar convertirlo en alguien distinto. En el budismo nos invitan a ver la realidad sin las proyecciones de nuestros propios deseos. Marco Aurelio recordaba que la verdad siempre termina apareciendo. La pregunta nunca es si descubrirás los defectos. La
pregunta es si sabrás amarlos con madurez. Y entonces es tiempo de que te preguntes, ¿estoy enamorado de una persona o de la idea que construí sobre ella? Meditación nocturna. Mientras inhalas, di, acepto la realidad. Mientras exhalas, di, elijo comprender antes que idealizar. Ahora viene una diferencia que puede explicar la mayoría de los conflictos de pareja. El enamoramiento exige, el amor comprende. Esta diferencia cambia completamente la forma de discutir. Cuando vivimos desde el enamoramiento, esperamos que el otro piense como nosotros, que responda igual, que siempre esté disponible. Pero el amor maduro entiende que cada persona tiene su propia historia, sus propios tiempos y sus propias heridas. Erich Fromm afirmaba que amar implica cuidado, responsabilidad, respeto y conocimiento. Jamás control, jamás posesión. La psicología actual demuestra que las parejas con relaciones más duraderas desarrollan una enorme capacidad para comprender antes de reaccionar. El budismo llama a esto compasión. Los estoicos lo llamaban dominio de uno mismo, porque comprender al otro siempre empieza por controlar nuestra propia reacción. Y entonces pregúntate esto. ¿En tus discusiones buscas tener razón o entender mejor a la otra persona? Meditación nocturna. Mientras inhalas, di, escucho con calma. Mientras exhalas, di, comprendo antes de reaccionar. Esto es una de las cosas más importantes que puedes aprender a desarrollar. Escucha con calma, comprende lo que está pasando y entonces podrás reaccionar. Medita sobre estas ideas y encuentra paz. Pero todavía queda una diferencia mucho más profunda y probablemente esta sea la más difícil de aceptar. El enamoramiento teme perder, pero el amor aprende a confiar. Aquí nacen la mayoría de los celos. Cuando el miedo dirige una relación, todo parece una amenaza, un mensaje, una amistad, un silencio. Pero el amor no puede crecer donde la desconfianza gobierna cada decisión. Séneca escribió que sufrimos más por lo que imaginamos que por lo que realmente ocurre. El budismo enseña que la mente ansiosa inventa historias para protegerse. Erich Fromm recordaba que amar también implica tener el valor de confiar, no porque el otro sea perfecto, sino porque vivir desconfiado destruye aquello que intentamos proteger. Y entonces pregunta, ¿cuántas veces tus miedos hablaron más fuerte de lo que era tu realidad? Meditación nocturna. Confío con serenidad. Y exhalas diciendo, dejo ir aquello que no pude controlar. Medita sobre estas ideas y encuentra paz. Y todo lo anterior nos lleva a la enseñanza más importante de este episodio. El amor no es un sentimiento, es una práctica. Si recuerdas una sola idea en este capítulo, que sea esta. Los sentimientos cambian, las emociones suben y bajan. El entusiasmo aparece, pero también desaparece. Por eso Erich Fromm escribió una de las frases más importantes de su obra. El amor es una actividad, no un afecto pasivo. Amar no consiste solamente en sentir, consiste en decidir, escuchar cuando estás cansado, perdonar cuando sería más fácil guardar rencor, cuidar incluso cuando la emoción ya no es tan intensa. El budismo enseña que todo lo valioso se cultiva con práctica. Los estoicos enseñaban que el carácter se construye con acciones repetidas. Quizá esta sea la diferencia definitiva. El enamoramiento ocurre,
el amor se construye. Y entonces, si mañana desapareciera la emoción del enamoramiento, ¿seguirías eligiendo cuidar esa relación? Meditación nocturna. Antes de dormir, cierra los ojos, respira lentamente. Mientras inhalas, di: el amor nace de mis acciones. Mientras exhalas, di: hoy elijo construir, no solo sentir. Permanece unos minutos en silencio. No busques responder la pregunta de inmediato. Solo observa qué emociones aparecen cuando imaginas amar, incluso en los días en que la emoción disminuye, porque ahí es donde comienza el verdadero amor. Si este episodio cambió tu manera de entender la diferencia entre enamorarte y amar, suscríbete. Si no fue así, cuéntanos en los comentarios qué más dudas son las que te hacen pensar en el enamoramiento o el amor. ¿Qué crees que dura más? Y en el próximo capítulo entraremos en uno de los temas más profundos de toda la serie. ¿Por qué repetimos el mismo tipo de relaciones una y otra vez, aunque siempre terminen haciéndonos daño? Te adelanto algo. La respuesta no está en las personas que eliges, sino en las heridas que todavía no has visto.